Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy comenzamos una nueva clase de historia. Hoy, ¿qué tema vamos a ver? La colonia en América y en Chile. ¿Cuáles son los objetivos a trabajar el día de hoy? El número 5, vamos a describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, cómo se organizó en la sociedad. Además, vamos a ver los grupos sociales, oficios y algunas actividades económicas, costumbres, vida cotidiana, arte y las celebraciones. Link para reforzar el aprendizaje esperado. La colonia en América y en Chile. La colonia en América y en Chile. Tenemos varias actividades acá, algunos links que te van a reforzar los contenidos que hemos trabajado y que vamos a ver a continuación, y en relación a la conquista, evangelización o instrucción. La colonia en América y en Chile. ¿Qué significaba depender de una metrópolis? ¿Qué era la administración colonial? ¿Qué funciones cumplían las instituciones coloniales en España y en América? Por ejemplo, todo este continente estaba dependiendo de gran manera del continente europeo. Pero todo esto conllevaba a muchas cosas más y todas estas funciones cumplían algunas responsabilidades diferentes. Por ejemplo, en esta línea del tiempo, en la colonia en América podemos darnos cuenta, aproximadamente en el 1500 después de Cristo, 1535, se creó el virreinato de Nueva España. Además, vimos la batalla de Curalaba, se inicia la colonia, la dinastía de los Borbones, se crea el virreinato de la Nueva Granada, se crea el virreinato del Río de la Plata y inicio del siglo XIX comienza el proceso de independencia de Hispanoamérica o de grandes lugares de Hispanoamérica. ¿Qué rol creen ustedes que cumple el religioso en esta situación? Al observar atentamente, ustedes se dan cuenta, estos son indígenas, son algunos pueblos o comunidades en las cuales estaban las colonias. Él cumplió un rol más de evangelizador, de educar. La división administrativa en América, tras consolidar su dominio sobre los territorios americanos, la corona española los dividió en distintas unidades administrativas para gobernar de mejor manera. La estructura político-administrativa creada permaneció vigente por un largo tiempo. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Estaban los virreinatos, los sacerdotes que igual ejercían un gran poder y unos que otros nobles en los cuales se les había entregado el poder. ¿Cuáles fueron las principales unidades administrativas de esta colonia? Primero, está el virreinato, que es una división administrativa de mayor extensión e importancia en América. Habían algunos lugares exclusivos de virreinato. Después venían las gobernaciones o capitanías generales, que en relación a la gobernación era una división territorial administrativa de menor tamaño que un virreinato y estaba dirigido por un gobernador. Usualmente coincidían con el territorio de una capitanía general, una división de carácter militar que se ubicaba en regiones alejadas, estratégicas o con resistencia indígena, que generalmente podría decirse o hablarse de algunas fuerzas militares, que fue lo que pasó en Chile. Y en esto estaban dirigidas por un capitán general y esto ejercía su función junto al cargo de gobernador. ¿Por qué? Porque en Chile sí tuvieron pelea la conquista y en relación a la colonia, porque realmente los indígenas en Chile no permitieron, siempre estuvieron batallando y no permitieron que los españoles estuvieran con tranquilidad acá. Como pueden darse cuenta, en 1535, antes de finalizar el proceso de la conquista y la división administrativa, en los siglos XVI y XVII, la corona española creó el primer virreinato colonial, que fue la Nueva España. En 1542 creó el de Perú, y ambos virreinatos se mantuvieron sin grandes modificaciones. Pero después los Borbones hicieron algunas modificaciones
en las cuales se consideraron algunas otras administraciones. En 1717 se creó el Virreinato de Nueva Granada y después el del Río de la Plata. 1, 2, 3, 4 virreinatos. Acuérdense que hay una parte en la cual nosotros no estábamos, los españoles no estaban, por las divisiones que hubieron con antelación. Las instituciones coloniales, además de una división territorial, en la corona se desplegó un conjunto de instituciones que se encargaban de administrar las colonias. Algunas de ellas se residían en España y otras estaban específicamente en América y representaban a la corona y a todos los intereses que ellos tenían. Por ejemplo, aquí hay una recopilación de las leyes de los reinados de las Indias dictado por don Carlos II. Las instituciones coloniales de España eran dos: el Real Consejo de Indias y la Casa de la Contratación. El primero funcionaba como máximo tribunal de justicia, el cual asesoraba al rey en materia de legislativa o legislación y nombraba a todas las autoridades coloniales. Además, se realizaban los juicios de residencia y procesos judiciales en la cual algunas autoridades rendían cuentas tras finalizar su servicio. También estaba la Casa de Contratación, que se encargaba del comercio y del transporte de las mercancías entre España y América, además del cobro de impuestos, que era muy importante. Controlaban la exclusividad del comercio entre España y las Indias, y aquí prohibían a cualquier tipo de intercambio comercial entre las colonias y con otros estados. Aquí están las instituciones coloniales en América. Primero tenemos al virrey, la Real Audiencia, al gobernador, a un corregidor y tenemos al cabildo. El virrey representaba al rey en América, aunque dependía del Consejo de India, dirigía la administración del virreinato. Y aquí él entregaba las tierras como él estimase conveniente. Y además estaba a la cabeza de la Real Audiencia, que este era el máximo organismo judicial en América y estaba compuesto por 4 oidores, quienes impartían justicia en nombre del rey y asesoraban a algunas autoridades. También está el gobernador, que administraba todo esto y presidía, también estaba en la Real Audiencia, pero solo con derecho a opiniones. Al igual que el virrey, asignaba mercedes, que eran las tierras o las encomiendas, en territorios no pacificados, como lo que pasó en Chile, que aquí en Chile teníamos un capitán general. El corregidor dirigía los corregimientos, unidades administrativas que eran un poco más pequeñas o menores, alejadas de los grandes centros urbanos, donde predominaban realmente más los pueblos indios. Y el cabildo era una institución que representaba a los vecinos de una ciudad, pequeños lugares, cuyos miembros eran elegidos por ellos. Era el único poder en el cual los criollos o los mestizos tenían acceso y se encargaban de la ciudad y de las obras públicas en relación a fijar algunos precios y mantener un poco más el orden público. La economía colonial, como se puede observar acá, en estos territorios americanos quedaron sometidos económicamente a España mediante un sistema claro del monopolio. Se desarrolló un comercio en el cual el modelo económico era imperante y era el mercantilismo. El monopolio experimentó importantes cambios en los que fueron las reformas borbónicas del siglo XVIII. El monopolio comercial estuvo claro en relación sobre las colonias, pesaba la obligación de comerciar exclusivamente con España. No podían haber intercambios con otros lugares y estaba prohibido el comercio con otras naciones. Al mismo tiempo, la corona determinaba aquello que debían producir las colonias. O sea, nos decía, ustedes producen esto y esto es lo que tienen que plantar. No teníamos la capacidad de tomar una decisión propia. El comercio se realizaba a través de puertos específicos, que eran algunos de salida y otros eran solo de llegada de productos. A partir de esto, en 1543, esto se hizo a través de los sistemas de flotas y al mismo tiempo de algunos galeones. Si se pueden dar cuenta, hay rutas comerciales oficiales, que son las que están marcadas acá, en las cuales llegaban y se movían de un lugar a otro. También estaban las rutas directas a América, rara vez se utilizaban directas,
Pero también habían algunas de retorno a España que se utilizaban en función de esto, y también habían algunos puntos comerciales en los cuales se utilizaban. Veamos a continuación. El monopolio del siglo XVIII, acá se estableció un reemplazo del sistema de flotas y galeones por el de navíos de registro, los cuales podían zarpar sin la necesidad de esperar una flota, ni seguir las rutas establecidas. Esto por el reglamento de libre comercio entre España y las Indias, la cual autorizaba a varios puntos de América a comerciar con diversos puertos españoles, pero siempre españoles, los que estaban en La Habana, Santo Domingo, estaba Portobelo, pero también estaba Montevideo y Buenos Aires, y algunos que daban la vuelta por el estrecho de Magallanes y llegaban a Lima o volvían a Valparaíso. La minería fue la actividad económica más lucrativa de América hacia España. En una primera etapa, los conquistadores se enriquecieron gracias al saqueo de los tesoros y se apoderaron del oro y la plata de los incas y de los aztecas. Y una vez agotadas esas riquezas, exploraron las minas de oro y plata que se descubrieron a lo largo de todo el continente y que realmente fue muy devastador y fue muy cruel. Inicialmente la agricultura y la ganadería estuvieron muy ligadas a los centros mineros y empezaron a tomar relevancia a comienzos del siglo XVII, para luego convertirse en las actividades más importantes de América. En los centros agrícolas se denominaron algunas plantaciones en las cuales se utilizó un gran contingente de mano de obra esclava. Y las haciendas, en cambio, se utilizaron mano de obra indígena forzada, que luego fue reemplazada por indígenas y mestizos libres. Obvio, plantaciones y haciendas son dos cosas completamente diferentes, pero los dos se aprovechaban un poco de la mano de obra de los esclavos y la otra de los indígenas. El rol de la iglesia acá asumió una de las principales tareas de colonización. Aquí lo llamó evangelización de los pueblos americanos. Incluso tuvo un amplio manejo de la sociedad colonial. En el actuar de la Iglesia Católica, acá América estuvo normado por el vínculo del patronato, el cual se establecía un conjunto de derechos y deberes entre la Iglesia y la corona española. Aquí, una de las principales labores de la Iglesia en América fue evangelizar. Esta fue emprendida por los sacerdotes que actuaban de manera más bien individual, en general por medio de las iglesias o capillas, o también por la acción organizada de algunos sacerdotes que pertenecían a distintas órdenes sacerdotales. Este último destacó la labor que realizaban en las zonas un poco más alejadas de los centros urbanos, que fueron más las misiones jesuitas, que conformaron algunas haciendas con altos niveles de producción agrícola. También enseñaban trabajos y el idioma español como parte de la evangelización. El vínculo del patronato. El patronato, como pueden observar acá hay un rey, el Papa, otorgaba al monarca la facultad de organizar la iglesia americana y recaudar fondos para su mantención. Le permitía cobrar el diezmo e intervenir en el nombramiento de algunos funcionarios eclesiásticos. Mientras que el monarca se comprometía a hacer efectiva la evangelización de los indígenas de los territorios conquistados y a proteger y a mantener a los funcionarios eclesiásticos. Este era el vínculo del patronato que existía en la época de la colonia. La otra se destacan acá. Observen atentamente. Aquí hay una pintura de casta. Las pinturas de castas eran llamadas así por un género artístico americano del siglo XVIII, que aquí se destacaba un poco más, especialmente en el virreinato de la Nueva España, en una menor medida en el virreinato del Perú. Acá se trataba de pinturas en las cuales se representaba y se destacaba mucho el mestizaje y los diferentes grupos que resultaban de él. Un español con un indígena, hijos mestizos, y se iban promulgando, se iban esparciendo los trabajos en relación a otros mestizos. Repasemos. Recuerda, no hay respuestas erróneas. Las respuestas pueden ser tocar, hacer una representación, hablar.
hay distintas formas de responder. Si hay alguna duda de alguno de los contenidos, puedes volver a ver este video o repasar alguna de las presentaciones o los links que se mostraron con anterioridad. ¿Qué rol cumplían los religiosos en Chile? ¿Cuáles fueron las principales unidades administrativas coloniales? ¿Qué instituciones se encargaban de administrar las colonias americanas desde España? ¿Qué instituciones se encargaban de administrar las colonias en América? ¿Quién es el virrey? ¿De qué estaba conformado o quiénes conformaban el cabildo? ¿Cuál fue la actividad económica más lucrativa de América? ¿De qué se trataba el vínculo del patronato? ¿Puedes explicarlo? Recuerda, hay varios links los cuales puedes reforzar y afianzar los contenidos que se vieron en esta actividad. Gracias, que tengan un muy buen día, quédate en casa.